Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Damos comienzo a la clase de hoy, en la que vamos a abordar la unidad número 18, en la que vamos a analizar una de las obras de un pensador contemporáneo, que es John Rawls. El material de estudio, chicos, para esta unidad lo van a encontrar en el manual de Rodríguez Paniagua, en el segundo tomo, en el último capítulo. Asimismo, luego en el aula virtual yo les voy a subir en la pestaña correspondiente a esta unidad un resumen que les pueda servir para guía de estudio al momento de abordar a este pensador. También les voy a proponer como actividad en la pestaña referida a este tema en el aula virtual, en la pestaña de foros y actividades, una actividad que va a ser como una actividad de autoevaluación y también para fijar los conocimientos, que es una actividad que es optativa, no es de carácter obligatorio, solamente a los fines, como les digo, que ustedes puedan autoevaluarse y puedan fijar los conocimientos, que va a ser un cuestionario muy similar, bueno, como ya lo han podido resolver cuando han hecho el primer parcial, ¿no? Y también en una unidad que di también yo les propuse, bueno, muchos chicos han participado y les ha servido para el examen. Así que bueno, ahora les voy a compartir el Power, les comparto pantalla, así damos inicio a la clase. A ver. Bien, nos introducimos entonces al pensamiento de John Rawls, quien fue un filósofo estadounidense que vivió en los años 1921 al 2012. John Rawls fue profesor de filosofía política en la Universidad de Harvard, y entre sus obras más importantes, y que va a ser objeto de estudio de esta clase, se encuentra la teoría de la justicia. La publicación en el año 1971 de esta obra de Rawls marcó en el mundo anglosajón un acontecimiento importante que no se puede equiparar con ninguna otra obra filosófica desde hace bastantes años. Se dice que esta obra conllevó a una reactivación de la filosofía política. En esta obra, Rawls va a tratar el tema de la justicia. En particular, se va a referir en su teoría a la justicia distributiva, que como vimos cuando estudiamos a Aristóteles, es aquella que tiene que ver con la asignación de los bienes y recursos en una sociedad. También en esta obra, lo que va a pretender Rawls es ofrecer una alternativa al utilitarismo. El utilitarismo, que es una filosofía que va a establecer que la mejor acción va a ser aquella que va a producir la mayor felicidad y el mayor bienestar para el mayor número de individuos. Esta es la filosofía, el utilitarismo es la filosofía que ha dominado y continúa dominando la tradición filosófica anglosajona en estos temas. Bien, esta teoría de Rawls se va a presentar también como una derivación o continuación o desarrollo, podríamos decir, de la teoría del contrato social, a la que Rawls va a generalizar y la va a llevar a un nivel más alto de abstracción. A partir de esto es que podemos entonces decir que Rawls, al igual que Hobbes, Locke y Rousseau, que son pensadores que ustedes ya han visto en unidades anteriores, Rawls va a integrar esta visión contractualista, visión que, como sabemos, considera que somos nosotros los seres humanos los que a través de un pacto
establecemos lo que consideramos que es el bien, lo que es el mal, o los elementos fundamentales de una sociedad. Bien, Rawls arranca su teoría estableciendo que las instituciones básicas de la sociedad deben ser justas, y si no lo son, deben ser reformadas o abolidas. Entonces se pregunta, ¿qué principios deben satisfacer las instituciones para ser consideradas justas? Si bien Rawls va a considerar que todos tenemos una noción de lo que es la justicia, lo que él va a proponer es sacar a la luz el concepto de justicia que está implícito en nuestros juicios, formulando de esta manera una teoría que sea válida universalmente, es decir, lo que él pretende es una teoría universal de la justicia. Para eso va a resultar necesario establecer unos principios de justicia, y lo va a hacer mediante lo que él denomina como la elección racional. Para establecer cuáles van a ser estos principios, Rawls lo que hace es situarnos en una situación hipotética que nos lleva a actuar de forma razonable e imparcial. Bien. Lo que nos va a proponer Rawls entonces es que imaginemos una reunión de un grupo de personas a las que se les ha encomendado la tarea de elegir y acordar cuáles serán los principios básicos de la justicia, en lo que se va a basar la convivencia en su sociedad, y cuál va a ser la forma de determinarlos. Este grupo de personas que se encuentran en la reunión están en ese momento en lo que Rawls va a denominar la posición original. La posición original va a ser para Rawls lo que el estado de naturaleza es para Hobbes, para Locke y para Rousseau, que son los pensadores que ustedes ya vieron anteriormente. Ahora bien, ese grupo de personas se encuentran en una situación que podríamos decir de desconocimiento. Están bajo lo que Rawls va a denominar el velo de la ignorancia. Esto significa que ninguno sabe el puesto de cada uno en la sociedad. No saben tampoco su posición de clase o su estatus social, ni tampoco nadie va a conocer en esa reunión su suerte con respecto a la distribución de los dotes y las capacidades naturales, como ser la inteligencia, la fuerza o la fortaleza. Todo esto quiere decir que esa posición original en la que se encuentran las personas, este grupo de personas, es una posición de igualdad. Todos los que están en esa reunión, todos están situados de manera semejante. Rawls, ¿qué va a hacer entonces? Va a llegar entonces a la conclusión de que ese grupo de personas que se encuentra en la posición original, bajo el velo de ignorancia, al desconocer sus condiciones y cuál será la posición que ocuparán finalizada esa reunión, finalizado el contrato, lo más probable es que a la hora de establecer cuáles serán los principios de justicia que los van a regir, la deliberación, lo más probable entonces va a ser que se lleve a cabo de manera imparcial, por lo que no se van a establecer privilegios a una clase de personas, sino que esta reunión se va a desarrollar en un esquema de justicia que trate a todos equitativamente. Bien, antes de avanzar es necesario que aclaremos que tanto a la posición original a la que se refiere Rawls como el velo de ignorancia al que hace referencia, evidentemente son algo ficticio, ya que ninguno de nosotros podemos olvidarnos de quiénes somos ni de lo que pensamos. Sin embargo, él nos propone esto
de imaginarnos esta situación, porque de esta manera nos podemos imaginar qué principios elegiríamos tras el velo de la ignorancia. Resulta entonces un ejercicio que nos ayuda a descubrir en qué medida nuestros puntos de vista habituales están, digamos, contaminados o condicionados, ya sea tanto por nuestros intereses como por nuestras capacidades o también por nuestras creencias. Bien. Hemos dicho entonces que las personas ubicadas en la posición originaria tienen que elegir los principios de justicia que van a regir su sociedad. Y lo hacen en condiciones de incertidumbre. Es decir, no saben cuál es su situación, ni cuál será su situación luego que salgan de esa reunión, ya que están detrás de lo que Rawls denomina el velo de la ignorancia. Rawls entonces lo que nos va a decir es que cuando no hay incertidumbre, es fácil elegir. Y ya es decir, o sea, si tenemos que elegir entre dos o más opciones, siempre, y no hay incertidumbre, siempre vamos a elegir aquella opción que tiene más valor para nosotros. Pongamos un ejemplo. Ante dos ofertas para realizar un mismo trabajo, nosotros vamos a elegir aquella en la que el salario sea más alto, siempre y cuando todas las condiciones laborales sean iguales. Pero nos dice Rawls, ¿qué pasa si en este ejemplo le sumamos el factor de la incertidumbre? Podemos decir que la empresa esta que me ofrece a mí un mayor salario, a la vez tiene un mayor riesgo de caer en la quiebra que la que me ofrece a mí un menor salario. Entonces, vemos en esta situación ahora que la elección ya no resulta tan fácil. La incertidumbre esta de saber si esta empresa va a caer o no en quiebra, la que me paga un mayor sueldo, nos va a llevar a actuar de forma más prudente, ya que debemos considerar que las cosas, si bien pueden salir muy bien, también existe la probabilidad de que salgan mal. Entonces, Rawls lo que va a hacer afirmar que quienes se encuentran en esta posición original realizan una elección basada en la teoría de la elección racional, adoptando la estrategia o el criterio Maximin que vamos a ver a continuación. Esta teoría de la elección racional lo que supone es que el individuo tiende a maximizar su beneficio ante dos o más opciones. Lo que va a hacer es maximizar su beneficio y reducir los riesgos. Bueno, volvamos al ejemplo anterior de las dos ofertas de trabajo. La empresa A me ofrece un sueldo a mí de 50.000 pesos, mientras que la empresa B un sueldo el doble, ¿verdad? Bueno, y si consideramos los dos escenarios posibles, uno donde las cosas salen bien y otro donde las cosas salen mal. Entonces, la empresa B me ofrece un sueldo mayor a la empresa A. En el primer escenario que nos podemos imaginar, las cosas van bien y las empresas funcionan. En el segundo escenario hay una crisis que puede hacer quebrar a la empresa B, mientras que ante esta misma crisis la empresa A va a sobrevivir. Si nosotros fuéramos optimistas, podríamos considerar que todo va a ir bien y entonces vamos a optar por la empresa B. Sin embargo, lo que va a plantear el criterio Maximin, o a lo que nos orienta el criterio Maximin, es a pensar que va a ocurrir lo peor, y por lo tanto debemos prever que pueda haber una crisis, y ante esa situación es mejor la empresa A, que me va a asegurar el trabajo a pesar de que el sueldo sea menor. Entonces, lo que hace el criterio Maximin es nos obliga a ser pesimistas
y elegir el mejor resultado imaginando el peor escenario. Bien, basándose en esta teoría de la elección racional que hemos explicado con estos ejemplos y el criterio Maximin, Rawls nos va a decir que una vez colocados en la posición originaria, los principios de justicia que nosotros exigiríamos para regular la vida social serían dos. El primero, que se traduciría en que cada persona ha de tener un derecho igual al sistema total más amplio posible de iguales libertades básicas que sea compatible con un sistema similar de libertad para todos. A este principio se le llama el principio de libertad. El segundo principio va a establecer que las desigualdades sociales y económicas han de ser configuradas de modo que respondan a estas dos condiciones. El apartado A, que se pueda esperar razonablemente que serán ventajosas para todos, y esto se traduce en lo podemos denominar como el principio de la diferencia, y el apartado B, que estén vinculadas a posiciones y cargos accesibles para todos. A este principio lo podemos denominar como el principio de igualdad de oportunidades. Bien, para Rawls, el primer principio, que es el principio que hemos definido como el principio de la libertad, va a tener prioridad sobre el segundo. Esto lo que va a significar es que la libertad para Rawls es el valor prioritario. Es decir, que este derecho no se va a poder sacrificar bajo ninguna circunstancia. Vamos a ejemplificar este principio. Supongamos que un virus está generando una alta mortalidad en la población y que para desarrollar una vacuna para combatirlo se necesitan 10 años de investigación. En esos años pueden morir hasta 10.000 personas. Pero si se autoriza la experimentación en humanos, la vacuna se puede desarrollar en un año. Para experimentar se necesitan 100 personas, de las cuales seguramente esas 100 personas van a morir como resultado de la investigación. Entonces, se nos puede plantear el dilema de sacrificar a esas 100 personas a cambio de salvar la vida de 9.900 personas. Entonces lo que nos tenemos que preguntar, ¿se puede obligar a esas 100 personas a entregar su vida en beneficio del resto de la sociedad? Bueno, este primer principio del rol descarta completamente esta opción. O sea, ya que el derecho a la vida es una libertad básica y no puede ser sacrificada en base a otro valor, que en este caso sería el de la salud pública. Esto es así, es decir, esta decisión de considerar la libertad como uno de los principios de la justicia, es así porque las personas que han deliberado en esta reunión hipotética que hemos planteado, no saben si ellos podrían ser uno de los sacrificados. Entonces el criterio Maximin me obliga a pensar que yo puedo ser uno de los sacrificados, por ende no voy a permitir que se viole mi derecho a la vida, o lo voy a garantizar, ¿no? Bueno, Rawls va a considerar que este primer principio, el de la libertad, es el que todos escogeríamos porque ninguno va a querer perjudicarse a sí mismo, ya que, como hemos dicho, ya que si escogen un principio que da libertad a algunos, pero no a otros, podría ser que una vez finalizada esa reunión, una vez finalizada esta reunión, podría ser que nos toque ser esas personas. Bien. Pasamos entonces al segundo principio de justicia, que se refiere a la forma de repartir la riqueza, el poder y los demás recursos existentes en la sociedad.
hemos visto que este principio se dividía en dos apartados. A su vez estaba el principio lo integraban el principio de diferencia y el principio de igualdad de oportunidades. El principio que más le va a interesar a Rawls es el principio de la diferencia, ya que para Rawls este tiene que ver con las desigualdades socioeconómicas. La pregunta que se va a hacer con respecto a este principio es si se debe o no permitir las desigualdades en el reparto de las riquezas o del poder. Y va a concluir que solo deben permitirse si conducen a una mejor situación para los menos aventajados, es decir, para aquellos que sufren esas desigualdades. Pongamos un ejemplo. En la posición original, las personas deben reflexionar sobre qué principios son los que van a regular la distribución de las riquezas y, por ejemplo, vamos a pensar cómo se determinarían los salarios. Vamos a tener dos opciones. La primera, que se establezca una igualdad total de salarios, y la segunda, que se establezcan salarios desiguales en base a la productividad de cada trabajador. Bien, siendo esta la situación, en un primer momento nos vamos a encontrar como tentados a decir, bueno, todo el mundo trabaja, todos debemos ganar lo mismo. O todos aportamos nuestro esfuerzo, todos debemos ganar lo mismo. O bien también podemos decir, no, las capacidades de cada uno son innatas, no son un mérito, por lo tanto es injusto que alguien reciba más por algo que no es resultado de su esfuerzo. Pero esto también nos lleva a pensar que, por otro lado, debemos pensar que tanto los avances tecnológicos o científicos que los individuos llevan a cabo, si bien pueden hacerse por el puro gusto del descubrimiento, muchas veces sabemos, o que la mayoría de las veces, la gente lo hace, su esfuerzo, digamos, se esfuerza más, sabiendo que habrá un extra para ellos al final. Entonces, ¿qué pasa? Si una sociedad va a insistir en el igualitarismo, esos avances podrían quedar atrás, y sus beneficios para la sociedad, como ser la creación de más empleos, de más recursos, etc., no se van a dar. Entonces la riqueza generada por el conjunto de la sociedad sería poco, y así todos saldríamos perdiendo, incluyendo a los menos capacitados. Porque aunque reciben igual que los otros, la riqueza producida por el conjunto de la sociedad es poca. Entonces, si nos imaginamos una torta de producción, vemos que una torta pequeña que se va a repartir en partes iguales, pero las porciones también van a ser pequeñas. Por el contrario, si se permiten salarios desiguales en base a la productividad de cada uno, los más capacitados van a estar más incentivados para ser productivos, y la riqueza producida por el conjunto entonces de la sociedad va a ser mayor, y a la hora de repartir, esa torta ya va a ser más grande, y a la vez los trozos más pequeños que le corresponderían a los demás serían mayores que lo que hemos visto en la anterior torta igualitaria, ¿no? Entonces, la desigualdad termina a la vez beneficiando a aquellos que la sufren. Es el criterio Maximin el que nos lleva a esta elección. ¿Por qué? Porque como yo desconozco mis capacidades, debo imaginar que puedo estar entre los menos capacitados, y establecer entonces un criterio de distribución que sea el más favorable. Por lo tanto, Rawls lo que va a hacer es aceptar un sistema que produce desigualdades
siempre y cuando esa desigualdad tenga como efecto que todos estén en mejores condiciones debido a ella. Esto quiere decir que si debido a la desigualdad los menos aventajados tienen mejores condiciones de vida, como ser más ingresos, mejor atención médica, mejor servicios, etc., entonces vamos a decir que la desigualdad se va a permitir, ¿no? Bien. En cuanto al principio de igualdad de oportunidades, la importancia de este principio desde la perspectiva del criterio Maximin la podemos ver bastante clara y consiste en no desear una sociedad que discrimine por razón de raza, religión, sexo, estatus social, etc. Ya que yo puedo pertenecer a una de estas minorías. Por lo tanto, debemos elegir una sociedad en la que tenga la condición que tenga, ya sea varón, mujer, rico, pobre, mis oportunidades de progresar sean las mismas que las de los demás. Bien, bueno, a lo largo de la clase hemos visto entonces que Rawls, en su obra La teoría de la justicia, lo que va a hacer es intentar establecer cuáles son los principios de la justicia y cómo llegamos a esos principios. Para establecer estos principios y la forma en cómo llegamos van a ser claves los conceptos de posición original y el velo de la ignorancia, la teoría de la elección y el criterio Maximin. También va a considerar que para poder llegar a comprender y crear los principios de la justicia, necesitamos de una total imparcialidad. Por lo tanto, debemos acudir a esa hipotética reunión en la cual se deciden cuáles son los principios de la justicia, ignorando cuáles son los elementos fundamentales que nos definen. Es decir, que debemos acudir a esa reunión sin saber si soy hombre, mujer, si soy joven, si soy viejo, si soy rico, si soy pobre. Es decir, debo desconocer cuáles son mis categorías. ¿Por qué? Porque si yo las conozco, en lugar de actuar imparcialmente, lo que voy a hacer va a ser intentar defender mis derechos, mis libertades y las de mi colectivo. En segundo lugar, bueno, podemos decir que Rawls, a través de estas teorías, lo que va a establecer son los principios de justicia, que llamamos los principios, sí, bien digo, de la justicia, y también va a plantear que un cierto nivel de desigualdad es positivo siempre y cuando el nivel de los más desfavorecidos sea digno. Bien, si bien esta teoría de la justicia de Rawls es bastante más extensa y habla de muchas cosas más, estos puntos que hemos analizado constituyen el argumento básico de su teoría. Bien, llegamos así al final de la clase. Ahora les habilito los micrófonos, por si tienen dudas, consultas. Ya, Gabriela. Ahí está. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, Gabriela. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, chicos. Hola. Profe, la escucho un poquito y me surge tal vez la siguiente duda. Sí. Usted dice que, bueno, Rawls es un contractualista más, ¿verdad? Sí. Entonces hay un pacto y la transición, podríamos decir, de un estado a otro, ¿verdad? Sí, pero sí, no, termina tu pregunta. Ese estado o esa posición original, entiendo, es este grupo de personas sin ningún conocimiento de su condición ni nada, por este velo de la ignorancia,
que intentan llegar a ciertos principios que garanticen una sociedad justa. Entonces, ese equivalente a Estado civil sería esa sociedad con instituciones justas. Bien, en realidad Rawls no plantea, nosotros decimos que sí, que esta posición original se equipara al estado de naturaleza, pero la filosofía de Rawls es más bien una filosofía política, digamos. Entonces, no habla como un estado de naturaleza en el anterior a la constitución del Estado, sino que él se va a referir como a ese estado de naturaleza en la que solamente se van a fijar esto, ¿no? Los principios de la justicia, porque lo que él apunta es a esta teoría universal de la justicia. Claro, No entonces sé sí. no hay, digamos, como tan claro ese modelo que solíamos ver en otros contractualistas donde tenemos... No, claro, de hecho, habla de esto de que todo esto es hipotético, ¿no? Hipotético, pero nos tenemos que poner en esta posición de decir, bueno, estamos en esta posición original, un grupo de personas reunidos para determinar cuáles van a ser los principios de justicia y cómo los vamos a elegir. Entonces, están en teoría atrás también de un velo de ignorancia, que ya hemos dicho que eso sería como imposible porque tendríamos que, no sé, someterlos a un procedimiento de amnesia a todos, que algo que no ocurre. Entonces sí, es todo ficticio, pero es interesante esta postura de Rawls porque si lo pensamos así, es real que podemos determinar cuáles serían los principios de justicia. ¿Por qué? Porque yo, al desconocer todas mis condiciones, al desconocer quién voy a ser cuando salga después de esa reunión, después de que he acordado todo, puedo resultar perjudicado, ¿no? Si yo he dicho, bueno, las personas jóvenes van a tener más derechos, entonces yo no sé si voy a ser joven o viejo cuando salgo de esa. En la realidad no pasa, ¿no? Si sabemos nosotros, pero es una situación ficticia que pone él para ejemplificar. Y entonces esa imparcialidad estaría garantizando ese velo de la ignorancia. Exacto. Gracias, profe. Nada.